Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con nuestro devocional. Vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando en esta mañana. Y espero que estén siendo una bendición para su vida, y también que usted los vaya estudiando, viendo y que pueda usted mejorarlos, porque hay muchas cosas que se quedan a un lado, porque no hemos estado profundizando bien en cada uno de ellos. Solamente es una guía, es algo que vamos siguiendo en las escrituras, y pues comparándolo en cierta manera con lo que estamos viviendo hoy en día, pero que tiene muchas cosas que podríamos investigar, ¿no? Investigar en el tiempo actual y añadirlas, ya, porque muchas cosas van de la mano con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos respecto a la segunda venida de Cristo. Estamos hablando acerca de las señales, en diferentes puntos de vista. Ahorita estamos abriendo una ventana para ver hacia las naciones más protagonistas, más protagonistas, empezando pues sobre todo con el pueblo de Israel. Hemos estado mirando como del cautiverio, del pueblo de Israel, el regreso de algunos de ellos, a la restauración que ha habido, que ha habido algunas restauraciones, sobre todo en la ciudad, en el templo, llamado el Templo de Salomón. Ha habido unas modificaciones, y el segundo esparcimiento de Israel fue declarado o profetizado por Jesús. Y aquí es donde nos quedamos, Lucas 21-24, donde nos dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, había dicho Jesús, aquella misma mañana, que Dios daría su viña a otros. O sea, el Señor, cuando Él declara esta palabra, ¿no? de que va a haber, van a caer a filo de espada, serían llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén sería aullada, o sea, pisoteada por los gentiles, hasta el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Hay un tiempo de los gentiles que es el cual estamos viviendo hoy. Vamos a mirar un poco de esto, pero el trasfondo o los contextos, ¿no? Porque el Señor está diciendo estas palabras, porque el Señor había dicho en ese mismo día que Dios daría su viña a otros. Interesante, porque si miramos el capítulo anterior, capítulo 20, Lucas 20:16, nos dice esta parte, dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Entonces, esta parábola de los labradores malvados es la parábola de los labradores malvados, pero estaba el Señor hablando de que eran ellos. Es la más trágica y tal vez la más hábil intencionada de todas las parábolas de Jesús respecto a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Identificaban allí a estos personajes, por eso es que la exclamación Dios nos libre, porque empezaron a identificar los personajes a los cuales Jesús se refería. El dueño de la viña pues es Dios, la viña es Israel, o sea, el dueño de Israel es Dios. Dios lo hizo nacer, Dios lo produjo para escoger un pueblo para él. Entonces, Dios, dueño de Israel. Los labradores pues son los líderes religiosos, los líderes políticos, que manejaban o que atendían las cosas del pueblo de Israel. Y los enviados del dueño de la viña son los profetas, los sacerdotes que pues mismo Dios envió a Israel anunciando sus pecados. Entonces Dios, siendo el dueño de la viña, o sea, siendo el dueño de Israel, les mandaba profetas, les levantaba líderes, les levantaba sacerdotes, y los enviaba, ¿no? a su viña, a su pueblo Israel.
Y al final, pues sabemos bien que a unos mataron, a otros los apedrearon, a otros no los quisieron escuchar, pero al final mandó a su hijo, ¿okay? El hijo es el Mesías, Jesús mismo, ¿okay? Y cuando el Señor manda a su hijo, pues sabemos el pensamiento de los de la viña, que dijeron este pueblo, el pueblo de Israel, dijeron, este es el heredero, este es el heredero, ok, dice, pues matémosle, ¿no? Para quedarnos nosotros con la viña, que ya no mande nadie más. Entonces el Señor dice que les va a quitar a ellos, les va a quitar su viña, ok, y se les va a dar a otros. ¿Los otros quiénes son? Los otros a los cuales se refiere son los gentiles, somos nosotros, no judíos, los no judíos, ok. Dice, y dará su viña a otros. Entonces la palabra otros, okay, alaos, esta palabra alos del griego, es una palabra que simplemente significa de otra manera, diferentes, okay, de otra parte, okay, a otros. Entonces, si comparamos esto ahora con Mateo 25, verso 43, nos dice de esta manera, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se dará, o si será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces el Señor lo dijo en Lucas, okay, y ahora viene y Mateo y también lo plasma, lo escribe, ¿no? Entonces dice que se lo dará, okay, a gente que produzca los frutos de él, porque hubo un pueblo que no lo quiso hacer, el pueblo de Israel. Entonces vemos las consecuencias porque Israel fue destruido y por las consecuencias que le vinieron. Esto nos puede recordar mucho cuando el Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, dice, apedreas a los que se te son enviados, matas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, no conociste el tiempo de tu visitación? Y el Señor empieza a decirles, pues no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado y la tragedia, ¿no? de la espada que iba a caer sobre ellos. Entonces el Señor está profetizando sobre la ciudad y pues eso ocurrió, ¿no? Porque viene el imperio romano, ¿okay? El imperio romano, ¿okay? Y empieza pues a invadir y a destruir el templo, y hoy del templo de Salomón pues hoy solamente queda lo que se conoce como el muro de los lamentos. Solamente es una pared, que es un muro de piedra que se le conoce el muro de los lamentos, y es lo único que quedó del templo, ¿no? Que era su gran orgullo, ¿okay? Del pueblo de Israel, ¿okay? Y se acabó, ¿okay? Y por eso es que se le llama así, el muro de los lamentos. Y también es también por eso es que usted puede mirar a mucho judío, sobre todo en Jerusalén, en aquellos lugares, vestidos de negro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una manera de expresar el luto. El luto, ¿por qué? Porque no hay un lugar donde ellos adoren, no hay un lugar donde ellos tengan el sacrificio que antes hacían. No hay un lugar, ¿okay? Hasta la fecha, ¿no? Por eso se menciona, ¿okay? Que va a ser construido, ¿okay? El tercer templo. Okay, bueno, esta es otra historia. Entonces Jesús le está diciendo, les va a ser quitado a ustedes, dice, el reino, ¿no? Y se le dará a gente que produzca sus frutos a los frutos de él. Entonces cuando menciona otros, pues ya lo miramos, pero aquí Mateo dice a gente que produzca sus frutos. La palabra gente, pues la palabra ennos. Esta nosotras nos hace notar solamente pues lo que es una nación. En el sentido plural nos habla del resto de la humanidad en una distinción de Israel o de los judíos. Entonces alguien diferente a ustedes, cualquier persona y en cualquier lugar que diferente a ustedes. Entonces Lucas, volviendo a Lucas capítulo 25 verso 24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces se cumplirán por tanto o alcanzarán su plenitud, ¿okay? O madurez los tiempos de los gentiles.
cuando el evangelio se haya predicado a todos los gentiles y esto ya van a empezar a rendir sus frutos. Entonces nos estamos dando cuenta pues que ahorita estamos en el tiempo de los gentiles, ¿no? En el tiempo de los gentiles, que ya comenzó hace cientos, miles de años, comenzó el tiempo de los gentiles, y que está llegando a su madurez, está llegando a su plenitud, que está llegando al momento en que este evangelio sea predicado por todos los lugares. ¿Se acuerdan que el evangelio tendría que ser esparcido? Pero es por razón, por la dureza de Israel. Entonces la dureza de Israel, de haber rechazado el evangelio, de haber rechazado al Mesías, al Señor Jesucristo, pero mucho antes, tiempo atrás, el Señor tratando con ellos también no quisieron. Entonces eso provocó una dureza en ellos, pero también abrió puertas, ¿no? Abrió puertas a los gentiles, abrió puertas para que se predicara este evangelio por todo el mundo y ahí es donde alcanzamos nosotros la salvación, por medio de esto. Cuando el apóstol Pablo explica algo de esto, cuando él habla acerca de la restauración de Israel, porque Israel va a ser restaurado, ahorita vamos a mirar un poquito de eso, restaurado, que dice en Romanos capítulo 11, verso 25 al 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, fíjense cómo nos dice arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los gentiles, o sea, a nosotros, en este caso la carta a los romanos, le está hablando que no se sientan o no nos sintamos nosotros arrogantes, ¿no? No nos podemos nosotros sentir engreídos porque nosotros fuimos elegidos por la dureza de ellos, ¿no? De hecho, si continuamos nosotros leyendo los contextos de este capítulo 11 de Romanos y de los versos 25 al 27, nos daremos cuenta que si el Señor no tuvo misericordia de las ramas originales del olivo, sino que las desgajó, las cortó y las desechó, y a nosotros, siendo de olivo silvestre, que no teníamos nosotros nada que ver con el buen olivo, nos injertó para que nosotros pudiéramos ser parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios, de la salvación prevista para ellos, que no la quisieron a su tiempo, y nos injertó, y de ahí nosotros estamos tomando a la salvación. Por eso es que Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y dijo, separados de mí nada puedes hacer. De ahí viene esa palabra, porque entonces Pablo, cuando explica eso, dijo, bueno, si a las ramas naturales no tuvo misericordia de ellos, tampoco va a tener de las ramas que fueron injertadas. Entonces no nos sintamos orgullosos, ni mejores sobre todo el pueblo de Israel. Al contrario, ¿no? Debemos orar por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces Pablo explica todo esto. Entonces hoy vivimos, entonces ya entendemos más claro, hoy vivimos el tiempo de los gentiles, hoy vivimos el tiempo de la expansión del evangelio, que eso es el tiempo de los gentiles, Algunos usan esta frase, dice, y luego todo Israel será salvo, para dar a entender que la mayoría de los judíos en la generación final, antes de la venida de Cristo, lo buscarán para obtener salvación. Ahora nosotros sabemos bien que mucho pueblo de Israel está siendo salvo. Muchos de ellos han creído y van a seguir creyendo en el Señor Jesucristo y lo van a esperar, lo van a seguir, muchos de ellos, ¿no? Y otros van a ser convertidos después, ¿no? Cuando se den cuenta que Él era el Mesías, ¿no? Al cual no le creyeron y lo rechazaron. Entonces, porque no quiero, hermanos, dice entonces, que ignoréis este misterio, lo cual está hablando el apóstol Pablo, el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, no seas ignorante de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando de que nosotros no debemos ser ignorantes a este misterio, un misterio
en el cual pues Dios solamente tenía un pueblo, ¿no? A sus escogidos, el cómo iba Dios a introducir a gente pagana, a gente inmunda, a gente pues que no estaba dentro del pacto, ¿no? Ellos no lo entendieron, ¿no? Que entonces judíos no lo entendieron, pero Pablo dice ahora a nosotros que no seamos ignorantes a este compromiso, a este nuevo pacto que ahora viene a través del Señor Jesucristo para alcanzar a todos nosotros como gentiles, ¿no? De aquí podemos nosotros a recordar, ¿no? A Pedro, ¿no? Pedro cuando tiene hambre se sube a la azotea y mientras le preparan algo de comer dice que le vino un éxtasis, le vino una revelación donde una manta amarrada de las 4 puntas desciende y está llena de todo animal impuro, porque ellos son muy estrictos en su alimentación. Entonces todo animal impuro, todo animal prohibido para comer baja y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Entonces él le dijo, no. Entonces viene otra vez y se le dice, Pedro, mata y come. No. Entonces viene una palabra que le dice, no llames tú inmundo, porque él dijo, ninguna cosa inmunda he comido o entrado en mí o en mi boca. Entonces, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces viene esta revelación, y de repente se va esta revelación y se queda él pensando qué será aquello. Entonces viene el Espíritu Santo y le dice, vienen a buscarte unos hombres, ve con ellos, no pongas pretextos, ve con ellos, yo los envío a ti. Entonces llegan los enviados de Cornelio, ¿se acuerda de Cornelio? Porque Cornelio también está teniendo una revelación, cuando viene un ángel y le dice, ¿sabes una cosa? A tu inversión, tu dinero, a tu limosna. Esa palabra limosna estaría muy bien estudiarla. Tu limosna, dice, han subido para delante de Dios, ¿no? Entonces él me ha enviado y dice, haz venir aquí a Simón, que es llamado Pedro, está en la casa de un tal curtidor. Entonces ve, tráelo, él te va a decir las cosas que tienes que hacer. Entonces Cornelio va, y manda a estos hombres, a los cuales el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve con ellos. Y los trae a la casa de Cornelio, y Pedro viene con sus complejos, viene todavía con su cultura, todavía Pedro viene un poco más a fuerzas que de ganas, ¿no? Entonces, porque todavía cuando llega ahí, les dice a ellos, ustedes saben cuán inmundo, dice, es que un judío entre a la casa de un gentil. Ustedes saben que eso está prohibidísimo. Estoy quebrando las reglas de mi cultura, estoy quebrando todos los paradigmas, estoy quebrando la ley, ¿no? Entonces entra con tal miedo, pero él dice, pero Dios me ha dicho, no llame inmundo a lo que él ha limpiado. Entonces, pues, ¿para qué me hicieron venir? Entonces ya Cornelio le explica, bueno, fue la introducción a los gentiles, pero ya se había marcado ese tiempo. Pablo dice que no seamos ignorantes de esto. Bueno, sigamos. Entonces la palabra misterio que se utiliza aquí por Pablo, misterión del griego, algo simplemente significa algo que está oculto, pero ahora es revelado. Misterio es algo oculto, pero que ya ha sido revelado. Entonces, para Pablo, un componente esencial de este misterio ahora revelado es la forma en que Dios está trabajando con los gentiles, cómo Dios introduce la salvación a los gentiles. Entonces, hoy estamos viviendo el tiempo de los gentiles que señala a la venida de Cristo. Entonces, la venida de Cristo, desde su inicio, desde su comenzar en su ministerio hasta ministerio terrenal, muerte, resurrección, y que subió al cielo a la diestra de Dios Padre hasta hoy, es el tiempo de los gentiles, es el tiempo para nosotros. Mientras el Señor está tratando con Israel, Él está tratando con Israel, pero para nosotros es el tiempo, es el tiempo para nosotros, y dice que este tiempo no es siempre, es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, porque dice que a Israel, dice, luego que todo Israel, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, cuando entre la plenitud de los gentiles, ¿cuándo es la plenitud de los gentiles? Cuando ya se haya cumplido la totalidad. Entonces,
Yo no sé cuántos de los gentiles vayamos a ser salvos, solamente Dios sabe el número, ¿no? Pero dice que hay un tiempo, hay una totalidad, hay una plenitud, hay una llenura del cumplimiento de los gentiles, ¿no? Imagine, ¿quién será el último gentil, ya? El no judío que reciba a Cristo? Y cuando ese último gentil reciba a Cristo, entonces, hermano, se va a venir, ok, toda la situación que el mundo nos espera, a lo cual Pablo nos está diciendo, ustedes no deben de ser ignorantes de este misterio, que es un misterio, que es algo que se está revelando. Entonces este misterio, algo que estaba oculto pero ahora es revelado, entonces Pablo habla acerca de esto. Entonces hoy es el cumplimiento de los gentiles, que es señal de la venida de Cristo. Entonces vamos a comprender nosotros, el misterio de Pablo a los gentiles, en Efesios capítulo 3, verso 1 al 7, nos dice de esta manera. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces Pablo está diciendo, hay un misterio, y este misterio se me fue revelado, se me fue mostrado a mí, que es que por revelación no fue declarado, dice, como antes, pues lo he escrito, ya él se lo había mencionado, ya miramos en Romanos como lo había declarado él antes, pero este misterio dice que en otras generaciones no se conocía o no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces viene una revelación, acerca de los gentiles, una revelación, el cómo los gentiles, la humanidad entera tiene la oportunidad de salvación. Antes solamente era un pueblo, ahora toda la humanidad, ¿no? Que los gentiles son coherederos. Ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Entonces todo lo que Cristo, todo lo que encierra desde el Nuevo Testamento, y si de ahí partimos hasta el Antiguo Testamento, tú puedes encontrar un sinfín de promesas, ¿no? Entonces todas esas promesas, hermanos, son para nosotros, son para nosotros, ahora que nosotros somos gentiles, no somos judíos, pero ahora ese es el misterio que toda promesa ahora también nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora por medio de Cristo Jesús se nos fue anunciado por el Evangelio. Entonces es tan importante, hermanos, saber el Evangelio, saber las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas, que el Señor va a bendecir al pueblo de Israel, que si las promesas son para el pueblo de Israel, que si las promesas de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de las maravillas de Dios son para el pueblo de Israel, ahora por medio del Evangelio son para nosotros por medio de Jesucristo. Entonces también son para nosotros. Cuando usted lea promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que haga las propias de usted. Si usted ya ha sido salvo, si usted ya le ha entregado su vida a Cristo, son de usted también como gentil, ¿no? Entonces, pero también las consecuencias, ¿no? La desobediencia también, el pago también de las cosas que a veces hacemos mal, también eso es parte que nos corresponde, todo viene en un mismo paquete. Entonces, eso es algo glorioso, es una bendición tremenda que se ha soltado para con nosotros, o que siendo ya de un mismo cuerpo, participantes, dice, de la herencia, y esto es algo muy fascinante, ¿no? De que ahora nosotros podemos ser, ¿no? Entonces, Pablo fue hecho ministro de ellos, ¿no? Pablo nos ministró, Pablo nos ayudó, por eso seguimos predicando, aprendiendo y teniendo la revelación, de lo que Pablo dejó, para nosotros. Entonces, por eso que no es de sorprendernos entonces que Pablo llame misterio, porque es un misterio, porque no todos los judíos lo van a entender.
No toda la gente lo va a entender. Los gentiles dicen, eso no son para nosotros, eso es para los judíos. Los judíos dicen, eso no es para ellos, es para nosotros. Entonces, es un misterio que solamente es para aquellos que les es revelado. ¿Ya? Está como las personas que dicen, tocando un poquito para que no se siente usted, para que no hacer sentir mal a nadie. Pero es como los diezmos, ¿no? ¿Por qué en el diezmo está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento? ¿Okay? Y entonces no hay que hacerlo. Entonces, gente que todavía no entiende esta parte, ¿no? Pero bueno, Dios los bendiga. Ejemplo claro y la discusión más común, ¿ok? Que la gente dice, ¿no? Acerca de eso. ¿Por qué no entiende este misterio? ¿Ok? Misterio, pues que ya hemos sido hechos coherederos, que ya hemos sido hechos miembros del mismo cuerpo y que somos coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, esta parte no le entienden, es un misterio, ¿no? Entonces, estúdiela. Es fascinante las promesas hechas al pueblo de Israel que ahora son parte de nosotros, ¿no? Por eso es de que leemos el Salmo 91, leemos el Salmo 50, leemos el Salmo 150, leemos el Salmo 23 y buscamos salmos, ¿no? De promesas de bendición que dice uno, no, pero es que es para el pueblo judío no. Hoy el misterio es que el Señor Jesucristo, por medio de Él, por medio de Cristo y a través del Evangelio, somos participantes. Bueno, ok, este misterio. Dice que ha acontecido a Israel endureciendo en parte. Entonces Pablo menciona que el endurecimiento de Israel fue en parte, ¿no? No todo el pueblo de Israel rechazó, sino hay pueblo de Israel que ha aceptado, hay pueblo de Israel que todavía tiene la sensibilidad y conoció. Hay mucho pueblo de Israel, ¿okay? Como los mismos apóstoles, ¿no? Y se recuerda los 120 en el aposento alto. Después usted puede recordar los 3,000 que se salvaron con el mensaje de Pedro. Y después puede usted buscar en el libro de los Hechos los 6,000 que después se salvaron. Y después usted puede mencionar algunos como el eunuco, que Felipe le ministra y lo bautiza. Y después dice que eran sin número, ya no se podían contar. Entonces hay mucho pueblo de Israel que le conoce, que le reconoce, que sabe quién es el Mesías, el Salvador. Entonces aquí dice Pablo, por eso en una parte, o sea, se refiere al hecho de que solo una parte de Israel se ha endurecido. Entender eso ahora. La frase tiempo de los gentiles, que estamos mirando como señal, que también se refiere al periodo simbolizado por la imagen vista por Nabucodonosor en un sueño interpretado por Daniel. Bueno, pues sí, tendríamos nosotros que mirar la estatua que levantó Nabucodonosor, porque ahí están marcadas todas las naciones, y todas las naciones son señales, son etapas en las cuales el Señor también tiene sus promesas. Daniel capítulo 2, verso 31 al 36, nos dice de esta manera. Dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Fíjese bien, esta piedra piedra que fue cortada no con mano, o sea, no tiene nada que ver lo humano aquí. No tiene nada que ver que venga algo de la tierra, sino que es algo de parte de Dios. Viene y hiere a la imagen, pero la hiere en sus pies de hierro y barro cocido. Esta es una tapa, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, o sea, todo el sistema cayó, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, como basura de las eras del verano, o sea, vamos a mirar eso, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte
que llenó toda la tierra. Entonces es importante. Está hablando de todo el sistema mundial, ¿ok? Está hablando de todo el periodo que ha habido, ¿ok? De los reinados, pero que viene esta piedra cortada no por mano de hombre, o sea, eso proviene de Dios, pero golpea golpea sobre los pies, que una mezcla de hierro, ¿okay? Y barro, ¿okay? Ahí la despedaza, pero estamos hablando que viene en este tipo de gobierno, ¿okay? Porque cada uno menciona el tipo de gobierno, ¿okay? que tiene. Bueno, entendiendo esto, porque después cuando viene y golpea, dice que van a ser como el tamo. El tamo es una pequeña basura que a veces la semilla de trigo, ¿okay? Suelta, a veces el maíz suelta pequeñito basura que de hecho la golpeaban el trigo. Ok, también el arroz también lo golpean para quitar aquella pequeña cascarita y lo avientan lo avientan hacia arriba para que cuando esté haciendo aire, esa basurita se la lleva el viento y la desaparece, no es nada. Ok, es para limpiar el grano. Entonces dice, todo eso sí será este último gobierno que va a haber y se va a ser despedazado y no va a quedar nada de ello. Pero dice que esto es simbólico de todo lo que ha caído, todos los reinos, las etapas de reino que han caído. Es como la cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor, o sea, el gobernante del imperio Babilonia, o sea, ya cayó. ¿Okay? Ahora, el pecho y los dos brazos de plata representan el imperio de los persas, que conquistó a Babilonia. Por ahí el año de 539 antes de Cristo también cayó el imperio, el imperio medo-persa cayó. Entonces viene ahora el vientre y los muslos de bronce, significan Grecia y Macedonia. Okay, bajo el gobierno aquí entramos ya al gobierno de Alejandro Magno, ¿no? El gran conquistador, ¿no? De la historia que todavía en las escuelas se enseña. Okay, viene Alejandro Magno y pum, desbarata, okay, a Grecia y a Macedonia bajo el gobierno de Alejandro Magno, que conquistó el imperio medo-persa en el año 334 al 330 antes de Cristo. Okay, y después vienen las piernas de hierro, de hierro que representan a Roma. Que conquistó a los griegos en el año 63 antes de Cristo. Entonces, cuando Cristo nace en Israel, okay, acuérdense que ya había pasado 63 años donde Roma había conquistado toda esa región. Era el imperio romano que predominaba 63 años antes que Cristo naciera. Okay, esto es importante. Por eso Cristo nació y tiene su porqué, que sería fascinante luego estudiarlo. ¿Por qué Cristo nació en ese tiempo y bajo ese sistema romano? ¿Por qué? Que es muy importante, que el Señor, Dios es perfecto en sus tiempos. ¿Por qué no nació antes o por qué no nació después? O sea, ¿por qué? Porque había una cultura ahí, había una manera, ¿okay? De cómo trabajaba el imperio romano. Okay, que precisaba, okay, el entendimiento a lo que Cristo vino a establecer el reino de Dios. Okay, comparado el reino de Dios, cómo viene a establecerse, okay, comparado cómo Roma establecía su reino, que era muy entendible, y es entendible si lo pudiéramos explicar y estudiar por qué el Señor escogió esa parte, ese reinado para nacer. Okay, eso es algo que deberíamos estudiar, o usted puede estudiarlo, el por qué, okay, porque es muy interesante por qué fue ese tiempo. Okay, entonces, los pies y dedos, okay, entonces de arcilla, de barro cocido, y el hierro representaban la caída del imperio romano. Okay, cuando el territorio que gobernaba Roma se dividió en una mezcla de naciones fuertes y débiles. Entonces, entendiendo que el imperio romano se dividió, ¿okay? No hubo alguien quien lo conquistara, sino fue dividido, ¿okay? Que hasta la actualidad
Está en la actualidad, Roma está dividido. Usted puede estudiar acerca de la Unión Europea, ¿okay? Por cuántos países está compuesta, ¿okay? De dónde vienen, hasta dónde conquistaron los romanos, y todo se dividió, está dividida. Ahora en Roma, el Imperio Romano está de alguna manera en mezclas, está mezclado entre alianzas, ¿no? Entonces hay en sí países fuertes, países débiles, que todavía son muy estrictos, como el hierro, y hay otros que son como el barro cocido, que no son tan fuertes, pero su alianza, por alianzas humanas, ¿okay? Está. Okay. Este es el último imperio, okay. Y en esta situación en la que estamos viviendo recientemente, hoy en la actualidad, y es ahí, okay, donde va a venir aquella roca, aquella piedra que va a ser cortada, pero no por mano humana, okay, y va a golpear este sistema, último sistema que estamos viviendo, y lo va a desaparecer. Entonces, es interesante. Entonces, el tipo de material, entonces nos damos cuenta de cada una de las partes representaban, okay, la fortaleza del imperio político que estaba funcionando en cada una de ellas. Okay. Entonces, los primeros imperios ya pasaron, ¿no? Ya pasaron los primeros imperios. Ahora estamos en la etapa de los pies. Estamos ahorita en la etapa de los pies, del barro cocido con hierro, que están aliados por alianzas humanas, ¿okay? En parte débil, en parte fuerte. Por eso hay países ricos, países pobres, ¿no? Y solamente hay alianzas nada más de ayuda, ¿okay? Nada más. Entonces, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, si miramos, okay, Daniel capítulo 2, verso 42 al 43, Daniel 2, 42 al 45, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, ¿no? Es el sistema que estamos viviendo ahorita. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, y mezclarán por medio de alianzas humanas, dice, pero no se unirán el uno al otro. Okay, al final de cuentas, okay, tenemos, por eso es que se oye mucho que en nuestro país tenemos democracia, ¿no? Porque al final de cuentas ahí hay unión por alianzas humanas, pero al final de cuentas hay una democracia o independencia de cada país, ¿ok? Entonces dice, y el verso 44, y en los días de estos reyes, ¿ok? En los días de los reyes, en el día de los gobernantes, ¿okay? Que estén en el sistema de barro cocido, hierro con alianzas humanas, en los días de estos reyes, que es el día que estamos viviendo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dice, de la manera que vistes, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, que es lo que estamos viviendo ahorita. Dice, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, Daniel está interpretando este sueño de aquella gran imagen, okay, aquella gran estatua, ¿no? De que sueña Nabucodonosor, está diciendo, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos viviendo en esa etapa, todos los demás reinos ya pasaron, ya cayeron, pero hay reinos que divididos, que fue el reino el imperio de Roma, que está dividido ahorita, ¿okay? Entonces dice que en este sistema, en este imperio, en este reinado que estamos viviendo ahorita, es cuando el Señor va a venir. Es cuando el Señor aquí va a destruir. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahorita estamos mirando la destrucción. Ningún imperio, okay, está sostenido en pie. Ahorita las situaciones que estamos viviendo, híjole, los países supuestamente ricos, poderosos, fuertes, están viniéndose abajo, están siendo desmenuzados, okay, despedazados, okay, por todo lo que estamos viviendo en estos últimos días, okay, por este tipo de epidemia que está habiendo y matando a personas, ¿no? Es algo increíble, pero
nos está mostrando pues que estamos en los últimos tiempos y las naciones son la señal que ya está el Señor Jesucristo por venir. Cristo ya está por venir. El hierro mezclado con barro cocido, hermano, está siendo golpeado, está siendo sacudido, está siendo violentado, hermano, y esto va a ser destruido o sea, de una manera sobrenatural, porque va a ser Dios haciendo estas cosas. Ahora, entonces el imperio romano será dividido, ¿no? Entonces, como los dedos del pie, ¿no? Tenemos 10 dedos, ¿no? 5 en cada pie, ¿no? Entonces, habrá 10 naciones poderosas que se unirán diplomáticamente, pero mantendrán sus fronteras, ¿no? Entonces hay una división ahorita. Ahorita mucha gente, yo no sé, no quiero meterme mucho en política, okay, pero la Unión Europea, la Unión Europea ahorita está en un progreso que ya ha venido años y años tratándose de dividirse. Varios países ya no quieren estar en la Unión Europea. Entonces va a venir una desunión. Hay, de hecho, ya, ¿no? Pero está ya, digámoslo, reglamentariamente o administrativamente, como lo quieran decir, ya oficialmente están saliéndose algunos países de la Unión Europea. Okay, esto es algo muy interesante. Entonces, que lo estudiemos porque es parte de la señal de la segunda venida de Cristo, okay, porque va a marcar un clima a nivel mundial, okay, para que ya el Señor venga y venga la destrucción del último imperio. Ahora, cada periodo marca una nueva etapa en el desarrollo del misterioso plan de Dios. O sea, cada etapa que vamos a mirar es destaparse un misterioso plan de Dios que se está revelando desde tiempo ya, que como dice, creador del mundo, Dios creador del mundo y Señor de la historia, Él dirige todas las cosas, es el término que Él mismo ha fijado de antemano. Entonces, por eso es que Dios deja que las cosas corran, ¿no? Las cosas van a ir corriendo, se van a ir marcando, okay, porque Él es el Señor de la historia, Él es el Dios, okay, creador de los mundos y Él es el que gobierna los cielos, pero todo lo está dejando para que vaya acomodándose hasta, okay, fijado el tiempo que Él ya determinó, okay, para que entonces sí venga el fin de las cosas o fin de los gobiernos. Entonces dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, ¿okay? Pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces hubo alianzas humanas. La Unión Europea así fue. Entonces se unió por alianzas, ¿no? Pero hay una fragilidad que ahorita están queriendo salirse varios países, queriendo salir de ello, ¿ok? Entonces, la forma final, ¿okay?, del cuarto imperio está compuesta de elementos que son fáciles, hermano, o que son difíciles de unir, compuesto del barro cocido con el hierro, o sea, no se vayan a llevar. Entonces el hierro representa la fuerza, pero el barro cocido representa la debilidad. Entonces no va a ser tan fácil que mantener, y por eso es que ahorita está eso, ok. Quiero mirar entonces las alianzas. La palabra alianza. Esta palabra alianza, donde dice que se van a hacer por alianzas humanas, la palabra alianza es la palabra del hebreo sera. Esta palabra viene pues de su origen caldeo, ¿okay?, que significa como generación, significa simiente, ¿okay? Entonces, este verso, ¿okay?, nos hace ver a las alianzas matrimoniales entre las dinastías reinantes en lo que es en Siria, en Egipto, y que sin embargo no lograrán unir a las dos grandes familias, ¿okay?, así como no se pega el hierro y el barro. Entonces ha habido alianzas, ¿no? Porque los países europeos hay que recordar que son pequeños. Entonces ha habido alianzas entre las grandes, digamos, sociedades. Ha habido alianzas que se han unido entre casarse. Eso se miraba mucho en el antiguo tiempo, en
en los tiempos de los reyes, de los reinados, ¿no? Había reyes que para unir territorios y hacerse más fuertes, un rey llevaba a su hija a presentar a aquella otra familia de otro rey y hacía alianzas y se casaba el hijo de la otra familia con la hija de este rey. Entonces hacían alianzas territoriales, se unían los reinos, ¿okay? Aunque tenían sus limitaciones, ¿no? Entonces esto siempre se ha mantenido y se ha hecho. Entonces eso es lo que está sucediendo. Entonces por medio de estas alianzas, es la que se mantiene o se mantuvo esta nueva etapa, ¿no? del hierro, mezclado con el barro, cocido. Entonces no se mezclan, pero lo están tratando de hacer, por medio de alianzas matrimoniales, entonces entre distintas países, regiones. Dice el verso 44, y en los días de estos reyes, cuando esté dando, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces es importante, dice, porque no será el reino dejado a otro pueblo. Recuerde que antes se le había dejado al pueblo de Israel como columna y baluarte de la verdad, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, en vez de ser el prototipo de Dios, en vez de ser el pueblo ejemplo a seguir, entonces no lo hizo. No sucedió. Entonces va a venir el reino de Dios, ya literalmente va a venir, al final de los tiempos, y no se lo va a dejar a otro pueblo, no más, sino que va a ser establecido, dice, porque permanecerá para siempre, Entonces el reino de Dios jamás será destruido, jamás, Entonces bajo la protección de Dios, entonces el mismo reino de Dios pues es indestructible. Todos los que creen en Dios, entonces todos los que reciben a Jesucristo, todos los que le han entregado su vida a Él, entonces vamos a ser ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de su reino, y estaremos seguros ahí con Él, Este ya es el final del acontecimiento de la historia, de la humanidad. Entonces nos damos cuenta que en los días de estos reyes, en los días de estos reinos, de los últimos 4 imperios, que va a suceder. Entonces estamos viviendo bajo las divisiones de un imperio que empezaron hace 1400 años y serán en el tiempo de la venida de Cristo, exactamente, Entonces cuando esto venga, esa profecía cumplida, entonces la caída de la piedra sobre la imagen tiene que querer decir, el juicio destructivo sobre el cuarto poder de los gentiles, porque cada poder que se mencionó es gentil. Entonces este cuarto poder o reinado o imperio, que está el hierro con barro cocido, es de los gentiles, es el tiempo de los gentiles, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿qué está sucediendo en Israel en todo ese tiempo? Bueno, Israel, sabemos bien que Israel en ese entonces pues fue disuelto, ¿no? Fue destruido. Viene Roma y les impone, y el pueblo de Israel huye, se van, y después viene la historia a cumplir, que no quiero hablar mucho de eso, pero usted puede buscarlo, estudiarlo, acerca de Hitler, la persecución, la mortandad que hubo hacia el pueblo judío, la persecución de ellos, de tal manera que el pueblo judío se desterró, se fue de su lugar. Ahora sí querían acabar con todos, y se escondieron. Unos los ayudaron, unos países, unos se vinieron. Por eso hay comunidades judías en diferentes países. México tiene comunidad judía, España tiene comunidad judía, Argentina tiene comunidad judía, Estados Unidos tiene comunidad judía. Algunos dicen que son personas muy ricas, ¿no? Dios les dio esa gracia a ellos para las finanzas. Entonces pero también hay una profecía,
que el Señor los iba a recoger, que los iba nuevamente a llevar a su territorio. Entonces vuelve otra vez el pueblo de Israel a resurgir. El pueblo de Israel resurge, tiene que resurgir en medio de este imperio, mezcla barro cocido con hierro, en parte fuerte, en parte débil. Tiene que haber este imperio que es el que estamos viviendo, el tiempo de los gentiles, tiene que verse. Y aquí es donde tiene que surgir el pueblo de Israel nuevamente. Entonces ahora nos damos cuenta, el 14 de mayo, usted lo mira en la historia, de 1948, escúchelo bien, 1948, no tiene, es en nuestra época, en 1948, los judíos reunidos declararon que una porción de Palestina era el Estado independiente de Israel. Entonces los judíos, un puño de judíos se fue y otra vez reclamó su tierra, donde ya estaban los palestinos ocupando sus territorios. Entonces por eso se menciona los territorios ocupados de Israel, que es en Palestina. Y ese es el conflicto Israel-Palestina, porque el pueblo de Israel viene, como él fue dispersado, que él fue llevado por todas las naciones, entonces llegan otra vez el pueblo de Israel y reclama su territorio, pero ya estaba invadido por los palestinos. ¿Dónde está? Entonces llega el pueblo de Israel, se asienta ahí, y empieza a esparcirse y empiezan a llegar de todas las partes del mundo, que de hecho hay una profecía que ahorita no quiero ver eso, para ir rápido, es donde viene el pueblo de Israel a volver a ser una nación. Y entonces eso sucedió en 1948. Entonces, de hecho, fue el cumplimiento de una profecía. Dice el profeta Ezequiel, tanto en los capítulos 38 y 39, describe proféticamente a una nación o naciones que vendrán contra Israel cuando sean reunidas en su propia tierra. Entonces, tiene que volver a resurgir Israel, tiene que volver a resurgir y ser una gran nación, para que entonces venga el cumplimiento de otras profecías, porque va a venir otras naciones a querer otra vez venir contra Israel. Entonces Israel prácticamente acaba de cumplir como nación, Israel acaba de cumplir alrededor de 72 años. O sea, Israel es una nación joven que volvió otra vez a surgir, una nación joven que surgió, entonces apenas en 1948. Todavía hay personas que viven, que existen, que están todavía cumpliendo años, ¿no? Y que dicen, óyeme, en mi tiempo Israel se declaró como una nación. Sí, ¿por qué? Porque eso da pie, a que vengan las siguientes profecías que están establecidas, en el libro de Ezequiel. Leo aquí el libro de Ezequiel y quiero terminar aquí, porque al surgir Israel nuevamente como nación, cumpliendo proféticamente que Dios los iba a traer nuevamente y hacer, dice, nacerá una nación, nacerá un pueblo en un solo día. Lea el libro de Isaías, ahí lo va a encontrar. Entonces dice, tiene que surgir para que vengan las siguientes profecías cumpliéndose en Ezequiel capítulo 38, verso 2 y verso 3, y leo esta escritura. Aquí terminamos para Dios nos ayude para mañana tenerlo. Dice Ezequiel 38, verso 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahora, ¿por qué el Señor trae este mensaje a estas naciones? ¿Por qué? Porque es bastante claro que lo anterior se está refiriendo a Rusia. Que vamos a mirar los nombres, un poquito cómo se refiere a Rusia. Y Rusia tiene proféticamente algo mucho que ver hoy, en la actualidad. Hoy Israel, que ya es una nación hace 72 años, ¿cuántas personas no tienen 72 años ahorita y son la edad que Israel se proclama nuevamente como nación?
y es una de las naciones más prósperas, más bendecidas, que en un momento así, o sea, se declaró una nación, pero al mismo tiempo, siendo una señal para la venida de Cristo, el resurgimiento de Israel, también es una señal que surgiera porque van a venir otras naciones para cumplir profecías, porque van a querer seguir destruyendo Israel. En este caso va a ser Rusia y va a ser China. Países comunistas, que vamos a mirar, vamos a echarles una mirada, para el siguiente estudio. Bendiciones.